Ya en esta parte de la producción, nosotros queremos o hemos querido que de cuando en vez traemos un especialista en el área de la medicina y hoy hemos querido tratar un tema que yo sé que mucha gente puede que tenga dolencias en esa parte del cuerpo, porque es muy común. Y precisamente nos referimos al ámbito de la columna vertebral, de la espalda. Y hemos traído a un especialista, un ortopeda precisamente en esa especialidad. Nos referimos a Joey Pantaleón. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Nos place que esté por aquí. Gracias igual. Gracias por invitar. A ustedes siempre que esté aquí. Lo primero es, ¿por qué estudió medicina? Yo estudié medicina y eso lo recuerdo con recuerdo muy claro cuando empezó a interesarme. Yo hacía amigdalitis crónica. O sea, la inflamación. ¿usted se enfermaba mucho? No tanto, pero sí la hacía. Y fui el único de los 3 hermanos que mi madre decidió no operar, porque con mi hermanita pasó un pequeño susto, que fue la segunda que operó. No una cosa importante, pero como madre, y a mí no me operaron. ¿Sí? Entonces, las madres son así. Entonces, frecuentaba mucho un señor de apellido Negrete en San Francisco de Macorís, donde nací y crecí. Y también mi padrino, o era el doctor Negrete o el doctor Bretón, que era mi padrino en paz descanse. Los dos, claro. Y yo veía al médico como esa figura de respeto y de ayuda. Y fui desarrollando ese interés desde que estaba joven, incluso ya en el bachillerato lo tenía definido, de que quería ser médico. O sea, recuerdo bastante claro. A sabiendas de lo que suponía ser médico, ¿verdad? No, ni idea. No, ni idea. No. No, porque no tenía un familiar directo que fuera médico, que hubiera pasado. Ni nadie que le aconsejara, doctor, Joven, tú sabes lo que te estás metiendo. Claro, eso no es, pero saber que es un sacrificio. Yo era un jovencito travieso y me decían que la disciplina para ser médico quizás yo no la tenía. Ah, ya. Eso me decían. Pero, ¿qué pregunta me recuerda a esa etapa? Donde yo empecé a ver al médico como esa figura de respeto. Como esa figura que resolvía ese problema tan angustiante como la salud. Sí. Y yo me encaminé bastante jovencito a pensar en que iba a ser médico, sin tener idea de lo que significaba la carrera en sí, de verdad. Ok, y entonces ahora, ¿por qué la especialidad que hoy asume, que hoy tiene? ¿Por qué? Yo en un principio quise ser gastroenterólogo. Ajá. Entonces fue al frente y se fue detrás después. Mi hermana, que es gastroenteróloga. Ah, ya. Ah, porque en su familia entonces hay más médicos. Mi hermana es médico. Ok, solamente su hermana. Hay una prima, pero familiar directo tengo su hermana. Mi hermana y mi sobrina, que la quiero mucho, está recién graduada. Ya, de qué médico. bien. Wow, eso está bueno. Entonces mi hermana es gastroenteróloga. Sí. Y recuerdo que cuando estábamos en la carrera, sí. yo estaba más avanzado que ella. Ella hizo una crisis de dolor lumbar importantísima. No teníamos orientación. Claro, los médicos que la vieron, pero no había un familiar directo que le dijera, no hay problema, eso es tal cosa. Simplemente. Sí. Y se sacó de la idea, luego que fue evaluada por los médicos, le estudiaron, que mejoró, se quitó de la idea hacer una especialidad que fuera físicamente demandante. El cirujano tiene una demanda física importante, a veces hay que durar muchas horas en quirófano, y la ortopedia, en ese entonces se tenía el concepto todavía de que era una especialidad de hombres, sí, o de que se hacía fuerza, cosa que no es así realmente. Claro. Y ella me dijo, y eso sí no lo recuerdo, pero ella me lo recuerda a veces, yo haré gastro por ti, tú vas a ser ortopeda. Entonces cuando concursamos, no fue mi primera opción ortopedia, no la fue, pero Dios es increíble, porque yo... ¿Te dirigió hacia allá? Sí, fue la que se me abrieron las puertas y yo me enamoré increíblemente de lo que es la carrera que hago.
Entonces, Gracias a Dios. la especialidad suya hoy es ortopedista. Yo soy ortopedista y soy cirujano de columna vertebral, que fue Cirujano. la subespecialidad que hice luego. Ok. Una y otra, si usted es ortopeda, ¿tiene que ser cirujano o no necesariamente? El ortopeda es una área de la cirugía. Ok, perfecto. La cirugía tiene varias. Hay áreas que son clínicas y áreas que son quirúrgicas. Quirúrgica. Por ejemplo, el médico clínico primero hace medicina interna y luego hace la parte clínica, ya sea cardiología, ya sea gastroenterología, ya sea neumología, ya sea neurología, ya sea endocrinología. Esas son áreas clínicas, son áreas que no hacen intervencionismo quirúrgico, Sí, aunque, claro, algunos que no es un hacen, cirujano. aunque algunos hacen procedimientos exactos. Entonces los cirujanos, las áreas quirúrgicas, tienen lo que es el cirujano general, el urólogo, el neurocirujano, el ortopeda, el cirujano maxilofacial. Ahí vienen las Esas son las áreas especialidades. quirúrgicas. Ya. Entonces, de hecho, la mayoría de nosotros primero tenemos que rotar por cirugía general antes de pasar a la Antes de área, pasar. a la A la subespecialidad. subespecialidad. Exactamente. Que así que ustedes le llaman. Ok, Exactamente. ya dentro del ámbito de la columna, ¿cómo podríamos enumerar cuáles son las principales afectaciones que tiene la columna vertebral precisamente? La principal consulta a un ortopeda o en medicina general es el dolor lumbar. Es la principal causa de ausencia laboral a nivel Dolor mundial. lumbar. Dolor de baja espalda, Ajá. que es, la mayoría de veces es de la parte musculoesquelética, donde está involucrada la columna lumbar. O sea, quiere decir que, por ejemplo, es muy raro que una persona tenga dolor en el medio de la espalda o arriba. No, es frecuente, pero es más frecuente que duela la parte baja. Ya. Es frecuente, pero es más frecuente que duela la zona lumbar. Ok. Y las causas comunes que pueden generar en esa área o en la columna, en sentido general, En la zona lumbar las causas son múltiples ¿cuáles son? y pueden ser de múltiples especialidades. O sea, no solamente duele la columna la espalda baja por un problema de columna. Ah, ya. Hay problemas gastrointestinales, colecistitis, la pancreatitis puede irradiarse, Sí. problemas renales Sí, eso sí lo he escuchado. pueden doler, problemas ginecostétricos. Pero puede doler, por ejemplo, como los riñones están en la parte de atrás, puede doler, pero ¿afecta a la columna? No. Ah, ok. no. Es un diagnóstico diferencial. O sea, Ya, usted tiene ya. un dolor en una es zona. es como para ir descartando. Exactamente, usted tiene un dolor en una zona. Lo que pasa es que los dolores todos son diferentes. Por ejemplo, el dolor de la columna es un dolor musculoesquelético. Por ende, produce limitaciones tanto para la movilidad del tronco. Muy diferente al dolor cuando es de origen renal, que no importa que el paciente se baje o se sube, no suele aumentar el dolor. ¿Y cómo uno diferencia, por ejemplo, uno que no es médico y los que nos están viendo o escuchando en su momento, pueden diferenciar un dolor del otro? Por ejemplo, de que se levanta en la mañana y se amanece con ese dolor. ¿Cómo puede diferenciar un dolor lumbar de uno de que pueda ser de riñón? El riñón mayormente duele a nivel de la barriga, no a nivel de la espalda. Ok. No, duele más en la barriga que en la espalda. Además, el dolor de riñón suele acompañarse de síntomas clínicos como náusea, vómito, suele haber fiebre, suele haber ya. malestar de orina, la disuria. Ya, O sea, ya. tiene síntomas clínicos. Muy diferente al dolor de espalda baja, que normalmente es dolor simple con limitación de la movilidad, porque como le digo, está involucrado el sistema musculoesquelético. Ok. ¿Cuáles otros podemos mencionar, doctor Pantaleón, que sean trastornos también de la espalda? De la O espalda. de la columna. Bueno, si son de la columna per se, la columna tiene una serie de elementos que pueden producir dolor. ¿Por qué usted me diferencia espalda de columna? Bueno, porque puede ser que sea una situación diferente a la columna. La columna tiene 3 segmentos. Ok. Tenemos el segmento cervical, que es el cuello. Ok. Tenemos el segmento dorsal, que es probable a lo que usted se refiere a como espalda. Y tenemos la zona lumbar, que es la zona baja, Sí, ya. la zona inmediatamente encima de Agradezco la zona baja. agradezco la sección. Exacto, entonces se divide en 3 segmentos. Entonces la parte baja es la zona que suele ser más frecuente que duela. Esa es la zona que suele ser más frecuente ¿Y que duela. cuáles otras afectaciones, aparte de la que usted me mencionó, puede tener cualquiera de esas zonas? Principalmente la lumbar. La lumbar, bueno, ginecostétricas, el embarazo ectópico, los quites retorcidos de ovario, la enfermedad pélvica inflamatoria. O sea, son afecciones ginecológicas que pueden
producir dolor en la baja espalda. Incluso las damas experimentan muchas veces dolor en la baja espalda cuando tienen su periodo. Ya. Muchas veces eso pasa. El aumento de peso, importante a nivel abdominal, las embarazadas. Sí, pero eso no tiene que ver con eso no afecta a la espalda. Yo me refiero ya a algo que afecte a la espalda. Puede ser que sea una embarazada. No, usted se refiere a problemas ya de la columna. Exacto. Sí, no. Los problemas más comunes suelen ser degenerativos. Son los más comunes. ¿Cuáles son? Las famosas hernias. Hernias. Sí, a lo que le llaman hernias, que está en la degeneración discal, que es el deterioro del disco intervertebral, y cuando el disco se rompe y sale contenido interno del disco y comprime la raíz nerviosa, ahí aplica mejor el término hernias, porque sale contenido discal y comprime la raíz nerviosa, que donde el dolor suele ser más común a nivel de una extremidad, a nivel de las piernas. O sea, porque hay otro tipo que no es una hernia, porque usted ahora me va a diferenciar. Usted me ha dicho, esa es una hernia si sale líquido. Sí, no, si contenido interno. El contenido. No. Y si no sale. Lo que pasa es que a la degeneración discal muchos médicos se refieren como hernia. Y muchos libros lo mencionan. La degeneración discal. El deterioro del disco intervertebral que de por sí produce dolor lumbar. Ya. La mayoría de veces el dolor lumbar puro o de disco, dolor de disco, no se irradia a las piernas, no suele pasar del muslo. Ya. No suele pasar del muslo, un dolor lumbar puro. O sea, es concentrado ahí. Ahí, exactamente, concentrado ahí. Cuando tenemos un disco que se rompe y sale contenido interno del disco, el disco tiene dos partes, una parte interna que se llama núcleo pulposo, una sustancia gelatinosa. Sí, sí, que es la que uno ve como blanca. Es la que hace esta función. El disco soporta carga, es como un amortiguador. Ya. Entonces la parte externa del disco se llama anillo fibroso, que son fibras de colágeno entrecruzadas como si fueran mallas, que soportan la parte interna, que es el núcleo pulposo. Cuando el disco se deteriora, enferma o degenera, suelen hacerse fisuras en la parte externa y salir contenido a través del contenido interno, a través de esa fisura, y comprimir las estructuras neurales o las raíces nerviosas. Okay. Esa es la hernia. Eso es lo que ella eso como que eso dice aplica que como una hernia. Eso como si fuera un amortiguador que se quedara sin, vamos a suponer, va a hacer una comparación que no sea médica, se quedara sin líquido o aceite y entonces esté rozando con el hueso solamente, o hueso con hueso. Cuando el disco degenera o se enferma, se comporta como la goma de un carro que le está faltando el aire y disminuye su altura. Ya. Para llegar a estar ya a no haber disco prácticamente, que eso se da mucho, que hay mucha inestabilidad y el espacio disminuye entre una vértebra y otra, y está como usted dice, vamos casi hueso con hueso. Entonces, ¿qué pasa? Dolor. ¿Pero mucho dolor, entonces? Dolor. Eso varía de un paciente a otro. ¿Y cómo vuelve a reponerse eso perdido? No hay forma de reponerlo. ¿No hay forma? No, el disco degenerado no hay forma de llevarlo a su condición normal. O sea, no hay manera de sustituir, todavía la ciencia no ha creado algo que sustituya ese disco. Bueno, hay prótesis de disco. Ok. Hay implantes que nosotros colocamos para sustituir el disco, pero lo que hacemos es que fusionamos el nivel. Quitamos el disco enfermo, produciendo dolor, y colocamos un implante que va relleno de injerto de hueso y fusionamos el nivel para que no duele. Dice fusionar, porque no... Cuando una fusión es cuando pegamos el nivel. Sí, tú unes. Pegamos el nivel. Ya. Bien, entonces la columna funciona a expensas de los niveles que quedan móviles. ¿Y eso resuelve el problema del dolor? Sí, bastante. La columna debe ser el lugar donde mejor funciona la artrodesis de una articulación en el cuerpo. La artrodesis es la fusión. La fusión. La fusión, sí, la fusión. Entonces, quiere decir que es un mito, que hay gente que dice, no te opere de la espalda o de la hernia, o como que uno le dice hernia, porque puede tener otra connotación. Y la gente dice, no, pero eso no te va a resolver nada, eso va a volver a lo mismo. ¿Es así? No, ¿eso es mito o es realidad? No, el paciente que se le recomienda cirugía es por su mejoría. Ok. Su mejoría. Esa creencia de que si te operas queda peor. Exacto. Eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Los procedimientos que solían hacerse en columna vertebral hace muchos años no tomaban en cuenta una serie de
de elementos o de la parte funcional de la columna. Y aunque funcionaba bien en un número X de pacientes, en la mayoría de pacientes no le iba bien. No le iba bien. De hecho, todavía se hacen esos procedimientos ahora en día, pero ya se sabe cuál es el paciente ideal para esa técnica quirúrgica, para ofrecerle esa técnica y aún así decirle que hay una posibilidad que en un futuro amerite de un procedimiento quirúrgico definitivo. Hablamos de la fusión como un procedimiento definitivo. Porque antes lo que se hacía era que se podía quitar el fragmento de la hernia que estaba comprimiendo y eso podía mejorar el dolor principalmente en la pierna, más no bien el dolor en la baja espalda. Si la clínica era baja espalda, no mejoraba mucho. Y ese era un procedimiento que tiene un paciente muy específico. Es un paciente que debe ser joven, que debe ser delgado. Depende del nivel también que sea. Generalmente el último nivel es el que mejor respondía. Y cuando esa técnica se la hacían a todos los pacientes, no todos evolucionaban bien. De hecho, hay un capítulo que se llama síndrome de espalda fallida, que eran esos procedimientos que no evolucionaban correctamente y luego había que reintervenirlo. Entiendo. Bien. Bueno, vamos a quedarnos en esa parte porque hay otras preguntas que me quedaron en la curiosidad escuchándolo en la última parte, pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte del encuentro. Estamos conversando con el doctor Joey Pantaleón, especialista en la parte de la ortopedia, también con la cirugía en la columna vertebral. Así que vamos a la pausa y volvemos. Bien, en esta noche conversando con el doctor Joey Pantaleón. Él es médico y es especialista en la ortopedia, específicamente con la cirugía de la columna vertebral. Nos quedamos en la otra parte, doctor. Yo me quedé con una curiosidad. Cuando hablábamos de que hay algunos pacientes, que hay procedimientos de cirugía que le van, otros que no, dependiendo si son obesos o si no son obesos. ¿Es cierto que el tabaco incide en la afectación de la columna? Sí. ¿Pero cómo es eso? Usted me va a tener que explicar eso. El cigarrillo produce afectación de la microcirculación. Eso es muy bien conocido. Entonces, básicamente el cigarrillo hace vasoespasmo y vasoconstricción. O sea, pone el vaso sanguíneo pequeño. Sí. Y por ende el aporte de oxígeno al tejido que ese vaso sanguíneo le pueda llevar es mucho menor. Entonces, ¿qué sucede? El disco intervertebral tiene muy poca vascularización, casi ninguna. Y los vasos sanguíneos que le dan un poco de oxígeno están en los aparatos terminales de las vértebras. O sea, el cigarrillo, para que entiendan las personas, afecta la circulación que le lleva nutrientes, oxigenación al disco intervertebral. Wow. Y los pacientes que son fumadores crónicos, pacientes que pueden ser jóvenes, pero empezaron a fumar a los 16 años, a los 14 años. Y ya tienen 40, por ejemplo. Se fuman una caja y tienen 45. Te llegan muchas veces con la columna que parece de una persona de 80 años. ¿Qué? Para no decir que aumentan bastante el riesgo de lesiones tumorales. Lesiones tumorales. Que la columna también es propensa es un tema que lo tengo pendiente. A lesiones tumorales y a infecciones. Entonces, el paciente fumador crónico es un paciente que te puede llegar con un deterioro importante del disco intervertebral, así como también te afecta a la parte ósea. Es más común la osteoporosis en un paciente fumador que en un paciente no fumador. Yo no sabía eso. ¿No? Sí, claro, sí, claro. Yo nunca había, o sea, yo no soy médico, evidentemente, pero uno vive leyendo, pero nunca me imaginé que Si existe un hábito tóxico dañino, muy dañino, es el cigarrillo. La verdad es que el cigarrillo es un tema, porque en tu parte te mencionan el cigarrillo por tu parte. Sí, claro. O sea, la gente una vez pensó que solamente era la parte respiratoria. Exacto. Pero sabemos bastante bien que en todos los tumores está involucrado la parte que tiene que ver con el cigarrillo, el hábito tabáquico. Las lesiones del sistema gastrointestinal son muy frecuentes que se produzcan en pacientes fumadores. Entonces, la columna no es una excepción. No es una excepción. Wow. ¿Y qué otros hábitos? Porque el fumar es un hábito. ¿Qué otros hábitos se consideran dañinos para la columna? El sedentarismo. El sedentarismo. La falta de ejercicio.
La falta de ejercicio es importante. La columna es un complejo de articulaciones. Ok. O sea, tenemos desde la base del cráneo hasta la zona baja de la espalda, tenemos un complejo óseo que son articulaciones. Entonces, Sí. la articulación de lo que le conviene es el movimiento. Ya, La es articulación cierto, de lo que le es cierto. conviene es el movimiento. Ellas todas van a deteriorarse con los años, pero si tienen movilidad y si por ende, si hay movilidad, suele haber mejor tono muscular en la musculatura que le da soporte a la columna, suele ser mejor. O sea, por eso entonces es que no es un mito, sino una realidad. El que ahora se esté hablando mucho de sugerir a las personas hacer ejercicio, que no sea solamente sea cardiovascular, sino, que sean de fuerza. Bueno, se me fue hay un término, Sí. ¿no? Yo siempre lo utilizo, Sí. pero que sea de fuerza para crear los músculos y también en este caso puede favorecer a la columna. El ejercicio de fuerza ayuda con lo que es mantener las fibras musculares o la masa muscular que va disminuyendo importantemente a partir de los 40 años. Sí. Así como que es la sarcopenia, que es que el hueso va perdiendo los nutrientes que lo hacen fuerte. El hueso, El hueso, con la sí. sarcopenia. Sí, también. Por También. eso es que, por ejemplo, usted ve una persona de, cierta edad, 60, 70, que se cae. Es más fácil, si no tiene esa musculatura bien adecuada por ejercicios, es fácil que se rompa. Si tiene buena calidad ósea, es más difícil que se rompa. Ya. Si tiene ya osteopenia o osteoporosis, es cuando el hueso entra en lo que es una alteración metabólica que disminuye los nutrientes que lo mantienen como una estructura rígida. Entonces, cuando el paciente entra en osteopenia o osteoporosis, aumenta la probabilidad de presentar fractura. De hecho, los pacientes de una edad muy avanzada, que se fracturan muy frecuentemente las caderas, Sí. es normal que el familiar te lleve, la abuela a la emergencia y te diga, doctor, mamá se cayó y se dio ahí. Porque piensan que el golpe le produjo la fractura de la cadera. La cadera es la parte proximal del muslo. La gente la confunde con la zona lumbar. Ah, ya. La parte proximal del muslo que encaja en la pelvis es la cadera. Y lo que sucede es que el peso del cuerpo rompe la cadera por lo débil que está. La abuela va caminando, se fractura y se cae al piso. Ya entiendo. Ya usted sabe la mala calidad del hueso, que el peso del qué cuerpo la rompe. Yo recuerdo una oportunidad que un gran pelotero dominicano, Ricardo Carti, era uno de los mejores, un hombre con 6'2" de estatura, fuerte, se rompió el fémur, pelotero. Los médicos se encontraron extraño que un atleta o un pelotero se rompiera el fémur, que es el hueso más fuerte del cuerpo humano. Y cuando fueron a chequearlo, se dieron cuenta que cuando pequeño no le dieron mucha leche. Hay que valorar, porque en una persona joven que no tiene mala calidad ósea, hay que ver el mecanismo que produjo el trauma. Ya. Es más difícil romper un hueso por un traumatismo directo, a menos que no sea un trauma de alta energía, Sí. un accidente de vehículo, una herida de arma de fuego, a cuando hay una torsión o cizallamiento. El hueso se fractura más fácil. Ya. Entonces hay que valorar esa parte también. También hay que ver qué edad él tenía. Él era activo todavía cuando le pasó claro, eso. O sea, era un hombre joven, se supone que era fuerte, estaba en buenas condiciones, pero tenían que ver el mecanismo. ¿Y no afecta a la comida? La alimentación. La alimentación sí, siempre, pero la parte metabólica se altera muchas veces, no necesariamente por la alimentación. Ya. Doctor, ¿qué otras cosas, por ejemplo, uno pudiese decir que una persona, como ahorita yo le preguntaba, que no sea médico, que somos la mayoría, podemos irnos dando cuenta de cuando hay una situación en la parte lumbar, en la parte dorsal o en la parte del cuello? ¿Qué señales o síntomas el paciente puede irse dando cuenta de qué puede ser su padecimiento? Y no hacerse, ay, pero me duele aquí, y sigue ahí, quizá va al médico un año después de que empezó con ese síntoma. El paciente suele ir al médico cuando el síntoma principal o lo que usted me pregunta es, ¿qué es? El dolor. El dolor va a ser siempre el signo de alarma, que le va a decir, hay algo.
Lo que va a depender es de la intensidad del dolor. Siempre yo le pregunto a mis pacientes cuando llegan el tiempo de evolución del dolor. Y cuando me dicen, no, tengo muchísimo tiempo, ¿y cuándo le empeoró? Porque si tenía 2 o 3 años sufriendo dolor, Sí. probablemente no era un dolor de una intensidad importante que el paciente toleraba. Ok. Cuando el paciente no tolera el dolor, es que pide ayuda. Denme algo, lléveme al médico. Es cierto, es verdad. ¿Entiendes? O sea, el paciente puede tener una molestia, pero esa molestia Lo va aguantando. no le impide su trabajo, no le impide hacer su día a día normal y por ende el paciente no busca ayuda porque todavía el dolor no le está impidiendo. O quizás toma una medicación de las comunes que tienen en su casa y es suficiente con eso, porque con eso mejora. Okay. Ahora, cuando el dolor se hace de una intensidad importante que Sí. limita al paciente a hacer su día a día normal, o simplemente es un dolor fuerte, hay pacientes que te llegan tanto a la consulta como a la emergencia llorando. Wow. El dolor es O importantísimo. sea, que el dolor es que, te va a hacer hablar. Claro que sí, entonces el dolor te va a hacer buscar ayuda. Ahora, cuando el paciente tiene mucho tiempo y te habla de dolor, pero no busca ayuda, yo lo interpreto como que el paciente es una molestia que tiene, que es tolerable. Okay. Porque un dolor de intensidad importante nadie lo aguanta. Se busca ayuda. Yo creo, porque el tiempo va avanzando, doctor, que seamos breves en esta parte, que a mí se me pasó y esa era la pregunta de ahorita. Los tumores. ¿Qué puede provocar un tumor en el área de la columna vertebral? El 95% de los tumores que aparecen en la columna son metástasis. Metástasis. Sí. Ah, que vienen de otro... Sí. Okay. Común en el hombre, pulmón, próstata, riñón, colon. ¿Y en la mujer? En la mujer, pulmón, tiroides, mama, cuello uterino, colon. Wow. De hecho, como la mayoría son metástasis, Sí. muchas veces cuando tú tienes un paciente que sospechas una lesión tumoral, Sí. tú tienes que intentar buscar dónde está el primario. ¿Dónde está? El tumor primario. Ah, el porque tumor primario. Okay. existen las ocasiones que el Sí. paciente no tiene el antecedente de que tiene un tumor en otra parte del cuerpo. Y eso lo hace de muy mal pronóstico. Cuando el tumor hace metástasis, Sí, claro. estamos hablando de lesiones tumorales malignas, son las que hacen metástasis, entonces a veces hay que investigar al paciente para buscar el primario. Si no te llega el paciente, que él mismo te dice, doctor, no, yo soy sobreviviente de cáncer de hace 5 años, ya es un signo de alarma. Okay. Igual que a la mujer, el cáncer de mama. Pero entonces hay dolor. Cuando hay una... Sí, de hecho el dolor de una lesión tumoral son de los que se llaman signos de alarma en columna, que son dolores de muy fuerte intensidad. Que no Del 1 al 10. 9, 10. Wow. Que no mejoran a ningún analgésico, que no mejoran a ninguna postura, porque muchas veces el dolor lumbar discal, el paciente acostado está bien, pero cuando se paró le duele. Cuando somete a la columna carga le duele, porque sus amortiguadores están dañados. Ya. Pero si está acostado no. Pero cuando el dolor no mejora nada, ni mejora nada con medicamentos, ni mejora postura, el paciente está, me duele, llora, los medicamentos se le ponen y no le hacen nada, tú piensas en 2 cosas, o un proceso infeccioso o una lesión tumoral. O sea, hay un signo infeccioso también. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Ya usted me mencionó, me parece a mí, que cuando me habló de la postura, ¿cuáles son, y medicamentos, cuáles son los otros tratamientos que se pueden utilizar cuando hay dolor lumbar, cervical y de otro tipo? Para afecciones dolorosas en la columna están los analgésicos, está el reposo, está la terapia física. ¿Y la terapia funciona? Sí, claro. Para analgesia, sí, la terapia funciona. Es parte de las cosas que nosotros nos auxiliamos para mejorar el paciente. ¿Y entonces cuándo se da la cirugía? La cirugía Porque se da, hay quienes se saltan esa parte que usted me dijo. depende de la lesión, depende del tipo de lesión. O depende del médico. No quisiera entrar yo sé que usted no. en esos detalles, pero porque cada médico ejerce bajo sus criterios y sus responsabilidades. Hay lesiones que desde que usted la ve, que ve el estudio del paciente, Sí. sabe que el paciente es quirúrgico y hay lesiones que usted le recomienda cirugía desde la primera cita. Desde que lo ve. Sí.
hay otras lesiones que usted sabe que él puede terminar, es muy probable que termine operándose, pero si agota un protocolo de manejo no quirúrgico. Ah, ya. Por ¿Qué ejemplo, es lo que se hace en la mayoría de los casos? un bloqueo es prequirúrgico. El bloqueo es un manejo de dolor que suele hacerse cuando o prequirúrgico o cuando tú piensas que quizá no va a operar el paciente. Pero resuelve el bloqueo. Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, eso no es como que dice, vamos a esperar un El tiempo. bloqueo mejora dolor, las lesiones siguen ahí. Ah, ok. Entonces hay pacientes, por ejemplo, yo he tenido pacientes con... Nosotros trabajamos mucho con los médicos especialistas en manejo de dolor, que son los anestesiólogos, que hacen una especialidad solamente en manejo de dolor y son los que hacen ese tipo de intervenciones. Ya. Y hay pacientes que llegan con dolor importante, el paciente no mejora terapia, no mejora medicación, y la lesión que tiene, tú dices, yo le voy a dar un chance, o sea, no voy a llevar a este paciente a cirugía por esta imagen de resonancia, porque cuando ven a ver, Entonces no viene... es una imagen muy importante, no es una lesión muy importante. Vamos a optar por la opción del bloqueo. ¿El bloqueo es como una inyección? Infiltran como si fueran medicación, medicación. en los lugares específicos, Específico. bloquean o las raíces nerviosas, en los lugares, las facetas articulares, eso depende mucho del médico que haga la intervención. Ya. Y suele mejorar bastante, Qué bueno. Como le digo, hay lesiones que el cirujano tiene que indicar cirugía, que es lo que compete. Ok. Porque aunque el paciente siempre va al consultorio con la esperanza de que no tenga que operarse, como médico cirujano la cirugía es una de las herramientas que tenemos para ayudarle. Para terminar de... Lo que tiene criterios para tú decir tienes que operarte. Ya. Bien. Doctor, para finalizar, ¿qué recomendaciones usted como especialista y cirujano y evitar que una persona quizá pueda llegar a una cirugía que podamos hacer en casa o en la cotidianidad para cuidar la salud de nuestra columna vertebral? En sentido general, tanto lumbar como cervical y completa. Básicamente hacer ejercicio, mantener un peso adecuado. Seguimos con el ejercicio. Sí, claro. El ejercicio siempre va a ser parte de, pero no todo el mundo tiene el hábito del ejercicio. Ni la disciplina. Ni la disciplina. Pero hay cosas tan simples como si tú trabajas en un lugar que tiene varios pisos y usted está en salud, ¿por qué tiene que usar el elevador? Por ejemplo. Usar el elevador. Por ejemplo. Yo pensé que te iba a decir que para qué usar la escalera. No, ¿por qué usar el elevador? Por ejemplo, algo simple. Un peso adecuado. O sea, lo dijimos que la obesidad es un problema. Sí, y muy serio. Ajá. Muy serio. Sí, claro que sí. Porque la columna, la sobrecarga mecánica, el sobrepeso, te forza las articulaciones. O sea, esta vez que la gente, el dominicano dice barriga cervecera, que es muy pronunciada hacia adelante, eso debe ser terrible para una persona en la espalda, ¿verdad? Sí. El paciente, para que usted entienda, el paciente con sobrepeso no es el paciente que los médicos nos gusta que no llegue a la consulta. Ya. Porque es un paciente que si hay que intervenirlo, es difícil. Sí. Ninguno de nosotros queremos operar a un paciente con sobrepeso, no es recomendable hacerlo, porque no suele irle muy bien. Ya. ¿Y cuál otra? El peso, el ejercicio, postura, hábito tabáquico, si es posible no hacerlo. Y algo que yo suelo recomendar mucho, la actividad física de cada persona debe de ir de la mano con su capacidad funcional. Y ahí mucha gente no está acorde. Me llegan doñitas a la consulta de 68 años, 70 años, que le duele la espalda, pero le duelen otras cosas. Y resulta que la doñita no tiene ningún tipo de soporte en su hogar. Y lavan, limpian, cocinan, o sea, hacen de todo. Ya. La demanda física es ¿Eso no es deporte, no? No es deporte, pero eso es demandante físicamente. Claro. Las cosas que uno hace a los 19 años no las hace a los 50. Entiendo. Entonces uno debe de ir adaptando las actividades que uno hace a la capacidad funcional que uno tiene. Y eso va acorde. O sea, por ejemplo, a mi madre yo le digo, póngase unos tenis, en un horario fresco, intente caminar y que ese sea lo que usted hace en el día. No me limpie casa, no me afane. Ok. Natación, yoga, ¿son recomendables? Sí, la natación principalmente. Ayuda mucho la natación.
ayuda, y la natación siempre se recomienda porque es la actividad deportiva o física que ejercita todos los músculos del cuerpo Y menos carga tiene. y no soporta ninguna articulación a carga. Entonces es muy recomendable. Para que es difícil porque no todo el mundo cuenta con una piscina olímpica para nadar. Hay que aprender a nadar desde el punto de vista de disciplina deportiva o de ejercicio. O sea, uno lo recomienda sabiendo que no todo el mundo puede O si no, el hacerlo. yoga. En el yoga, si la piscina es menos, si la natación es menos común, el yoga yo creo que es menos todavía. Doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Estamos en horario de la mañana, en Unión Médica, consultorio Torre E, consultorio 659, y estamos en Clínica Doctor Bonilla, que es en mi casa, el centro de ortopedia, Doctor Pérez Simón, horario de la tarde. Ah, Pérez Simón. Maestro. Un Claro, maestro. Claro que sí. Doctor, me place, la verdad que A usted, de verdad que muy sí. comprensible. Gracias, muy amable. Señores, el doctor Jovin Pantaleón, especialista en el ámbito de la cirugía de la columna vertebral, y ustedes pudieron observar, escuchar, ver, dependiendo de dónde usted tomó toda esta información, lo explícito, que creo que quedó bastante claro, muchos de los aspectos que tenemos que cuidar de nuestra columna vertebral. Vamos a la pausa.